A ver, Uribe es parte de, o es el reflejo o producto de una guerra espantosa que viene viviendo Colombia desde hace 60 años, donde has tenido las peores prácticas, los extremos más macabros que pudieran existir. Usted es periodista y lo ha analizado seguramente, que eso ha habido en tres bandos. Primero, en una guerrilla que encabezaba la FARC, y segundo, una reacción, en este caso, que eran las autodefensas o los paramilitares, con una intervención en algunos momentos de este conflicto del Estado, digamos, en conjunto con los paramilitares. Esto generó una serie de eventos macabros como matanzas de campesinos, que fueron los que llevaron la peor parte. Si usted ve en la consulta popular para ratificar la paz, digamos, en los campos donde se veía la guerra, ganó rotundamente el sí, y obviamente en las metrópolis que solo ven por televisión el conflicto, ganó el no. Y Uribe es parte de esto. Uribe, digamos, es parte de esta guerra, y como toda guerra miserable y desigual, donde la peor parte la llevaron, digamos, los campesinos, la gente pobre, la gente buena, de alguna forma en esa guerra y en ese contexto, Uribe, digamos, ha estado, de acuerdo a la justicia, no según yo, involucrado. No, Uribe no tiene una causa por la que está en este momento, digamos, bajo arresto domiciliario. Tiene cerca de 200 causas, si no me equivoco, si no son 300, que van entre asociación ilícita, sicariato, paramilitarismo, lavado de activos, etc. ¿Es correcto lo que se está haciendo? No discutamos de lo legal, yo tampoco estoy muy al tanto de eso. ¿Es correcto lo que se está haciendo? Es correcto lo que hace el presidente, está acatando. O sea, la verdad me alegra que en América Latina empecemos a construir institucionalidad. El presidente está acatando. A eso iba. Usted, que es un cruzado de la institucionalidad, ¿eso refleja institucionalidad en Colombia? Bueno, el tipo llora, pero lo acepta. O sea, le faltó llorar, le faltó decirle a mi padre, pero lo acepta, y eso creo que es lo indicado. Lo otro, con los antecedentes que usted cita de esa guerra macabra, que es un calificativo ultra adecuado. Otra pregunta, ¿esto es justo, que es diferente? A ver, para que tengan una idea los radioescuchas, yo la verdad he tenido televidentes también, seguidores en internet, no estamos en todas partes. A todas las personas en Ambato nos están oyendo desde lunes, en Imbabura nos oyen con frecuencia. Saludo a mi mamita, que es fan suya. ¿En dónde está? Bueno, otra vez, abuelito, ya. Saludo a mi mamita, a mi esposa. ¿Pero verdad lo ves? Sí, claro que sí, son todos. Es mayor que yo, su mamá. Sí, obviamente. Menos mal. Obviamente. Entonces, le comentaba, la verdad que cuando yo estudio o analizo digamos, a nuestra extrema derecha, si es que hay extrema derecha en el Ecuador, créame que a veces yo quisiera viajar y darles un abrazo y un beso y decirles nunca cambies. Si uno comparas, obviamente, cómo han sido este tipo de prácticas en otros países de América Latina. En el caso de Colombia, por ejemplo, hay un caso espeluznante que se llaman los falsos positivos, que lo voy a contar en 30 segundos. Se lo voy a poner de esta forma. Un día usted está desempleado y va a Radio Cristal, el Guayaco me entiende, a buscar trabajo. Y de repente llegan dos camiones buscando albañiles, buscando plomeros, y se llena el bus. De repente usted lo llevan al monte, a las afueras, lo hacen bajar y lo acribillan. Esos eran los famosos falsos positivos. Hay más de 7.000 falsos positivos ya comprobados. Personas asesinadas atribuyéndoles la condición de guerrillero. ¿Por qué? Porque el gobierno de Uribe y de Santos, posteriormente ministro de Defensa, otorgaba recompensas a las Fuerzas Armadas por cada guerrillero caído. Entonces habían gente de las Fuerzas Armadas, y esto está probado y documentado, y gracias al periodismo se pudo saber. El periodismo Eso se llama terrorismo de Estado. Entonces estas personas lo que hacían era que cobraban recompensas. Entonces asesinaban a esta persona, le ponían uniforme guerrillero y cobraban recompensas. Y así 7.000 casos. Esto no fue en los 80, 60, esto fue del 2006 a la fecha. Entonces, eso ayuda a entender mejor por qué las acciones contra Uribe, que de paso no tienen que ver con eso, sino como caen los grandes delincuentes con un hecho pequeñito por testigos a quien se le atribuye el haber sobornado en una causa que tiene contra un senador de Polo Democrático que es un grupo de izquierda, que lo denunció años atrás. Ahora sí, evacuada la coyuntura. Okay. Vamos a lo del otro día. Usted oyó lo que mencioné de Luis Fernando Torres. Sí. ¿Por qué este país le da una opción preferente hasta ahora al correísmo, que usted atribuyó en gran medida porque no hemos dejado hablar de Correa y este país sigue dividido entre quienes lo odian y quienes lo aman? A ver, yo creo que aquí hubo dos cosas y que no hay que ser un genio para entenderlas. Si usted me pregunta a mí y mucha gente, ¿cómo es posible que el correísmo esté punteando? Ahora, esos son solo encuestas. Bueno, yo siempre digo a mis amigos, preocúpate de ganar las elecciones y no las encuestas. Ya vemos el extenso historial, no de errores, digamos, pero de exceso, digamos, de querer en esta carrera a caballo. Pero hoy es verdad que están al tope de las preferencias. Sí, pero esto tiene una explicación, no solo ellos, sino también los hermanos de la CONAIE. A ver,
Esto para mí tiene una explicación. ¿Los hermanos de quién? Los de la CONAIE, los ¿Hermanos indígenas. suyos o hermanos de Correia? Hermanos de todos, hermanos. Yo los considero mis hermanos. No son mis paisanos, no son mis hermanos. Bueno, no. digamos que como los hermanos islámicos en Egipto. Ok, ya. Pero en todo caso... Pero si ven, como quien no dice nada, Osvaldo Moreno las va votando por ahí y las reparte, ya. Bueno, entonces, esto tiene una explicación. Si usted le hace oposición a un gobierno que lo rechaza el 90% de los ecuatorianos, a un presidente, mire, el patrimonio más grande de Carlos Vera, de la señorita Cuello, de Osvaldo Moreno, no es sus propiedades, su patrimonio, es su palabra, su credibilidad. Ese es nuestro mayor patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, el 94%, de acuerdo a datos de Ángel Polibio Córdoba, un saludo al maestro, la gente no cree en la palabra del presidente. Entonces, obviamente, si alguien encabeza una oposición a este gobierno impopular, no hay que ser un genio para entender que eso se podría, en términos bursátiles, amortizar o capitalizar electoralmente, al menos en preferencias. Ahora, en el caso de los correístas, para mí tiene una explicación muy puntual y está conectado con el tema que en lo que usted y yo coincidimos, que es la ausencia institucional, que creo que finalmente son los anticuerpos de una nación, de un Estado, de una familia, etcétera, que lamentablemente son muy débiles en nuestro país. Yo creo que el gobierno cometió un gran error y perdió una oportunidad histórica, y en esto se parece algo a Borja. Borja se pasó, de sus 4 años, se pasó 3 y medio recordando y hablando permanentemente del ingeniero Flores Cordero, y por eso después vino el señor Sixto Durán. Entonces, el haber hecho del juicio a Correa una política de Estado, es decir, yo no le digo que no había que juzgar a Correa, si lo iban a fusilar, a cadena perpetua, a sobreseer, beatificarlo, lo que sea, haciendo obviamente esta exageración con esta figura punible que no existe, debió ser un asunto eminentemente institucional y no convertirlo en materia de moneda de cambio político, mediático, y finalmente en un tema que se ha transformado puntualmente electoral. Yo creo que la sentencia de Correa no se va a decidir en casación. Lamentablemente, por hacer de esto una política de Estado, se va a definir en las elecciones de este año 2021. Ok, Yolanda Torres, lo está escuchando con atención. A las 7:44 prosigue la entrevista con otras preguntas para Osvaldo Moreno, politólogo y consultor político. Señor Moreno, qué gusto. Quiero retomar algo que todavía me parece que queda pendiente sobre el tema de Colombia. Como politólogo, como analista, ¿usted cree que para la derecha colombiana este fallo de la justicia contra Álvaro Uribe es una pérdida realmente para la derecha o es una liberación y una ganancia? Lo que pasa, buenos días, qué gusto escucharla y verla. Y un saludo a toda la gente en Quito. Lo que pasa es que en Colombia, hay muchas Colombias. Colombia es un tema bastante interesante que en ocasiones no lo vemos o no lo analizamos, no solo desde el punto de vista político, sino geopolítico. Colombia tiene más plata, hablando en términos de PIB, y tiene más población que la República Argentina, para que usted tenga una idea. Claro. Si nosotros siempre pensamos en el ABC que decía Perón, digamos, la alianza Brasil, Argentina y Chile, hoy en día, en este siglo, yo creo que Colombia es el monstruo del Pacífico. Un monstruo que para mí no ha despegado todavía o está en ese proceso. O sea, quien medio conoce Colombia, por ejemplo, el proceso de industrialización, digamos, de Medellín, de todos esos sectores. Entonces, Colombia es un país enorme. Y obviamente un país que parte de esa debilidad es que nosotros, porque se habla muy poco de esa parte de la historia, nosotros fuimos parte de Colombia, y no hasta 1830. Recordemos que la Constitución del 30 en Riobamba prácticamente nos hacía un Estado federal de Colombia. Acuérdense del escudo, el Ecuador en Colombia. Esa desorganización les costó Venezuela, aunque bueno, esa ya fue una rebelión de paz en 1830. Vamos adelantando. Sí, vamos hacia la pregunta, en el sentido de que parecería de las primeras reacciones de ayer y de algunas, inclusive de debates que comenzaron anoche, entonces donde se habla de esta pérdida y que podría desaparecer el uribismo, pero también una afectación a la derecha, pero también habían quienes decían, no, este es un triunfo de la derecha porque finalmente se quitaron una piedra del zapato. Esto lo digo justamente porque usted mencionó que la derecha en Colombia tiene otros matices y otros alcances que en el Ecuador. Pero volvamos al Ecuador, vamos al Ecuador de hoy y hablemos de la derecha, hablemos si la derecha tiene alguna opción en este Ecuador. Por ejemplo, de llegar a la segunda vuelta un candidato del centro a la derecha con uno del centro a la izquierda. ¿Quién tiene más posibilidades?
Claro, solo para cerrar con lo de Colombia rapidísimo. Gracias. Sí, efectivamente lo de Colombia es diferente, tal como usted lo plantea, porque es una derecha que ha estado involucrada en una guerra. Y en ese contexto creo que la nuestra es de peluche versus a la de Colombia, Sí. y me quedo con la nuestra. Ahora, Gracias, retomando a lo Gracias. nuestro, el tema nacional. A ver, yo siento una derecha muy endeble, muy inestable. Ejemplo. ¿Dispersa? Además de... Ejemplo, un día Lazo, mire, para mí Lazo debería ser el candidato natural de la derecha, pero él cometió un error, él no capitalizó el resultado del 2017, él se empantanó en un fraude que en eso coincido 100% con el alcalde emérito Jaime Nebot de Guayaquil, nunca capitalizó el resultado electoral porque se empantanó en un fraude que no pudo probar. Después, bueno, entiendo que tuvo un problema de salud en España y hoy por hoy, bueno, Lazo, lo que debería ser una opción contundente e indiscutible, no lo es. Entonces un día es Lazo, al día siguiente de pronto retomamos el tema de Nebot. Ayer vi una carta, no sé si es fake news, de dirigentes que... Retomamos el tema de Nebot, ¿en qué sentido ayer, perdón? Hablando de la derecha, ¿no? Hace poco vi una carta, no sé si es fake news, de dirigentes a nivel nacional que le pedían que reconsidere su decisión. Entonces sale Nebot a la escena, otra vez Lazo deja de estar en vigencia. De repente sale Nebot de la escena, vuelve Lazo, aparece Sonnenholzer en la escena. De repente aparece Álvaro Noboa y de pronto ya no hablamos de Lazo, ni de Otto, ni de Bot. Es decir, es una derecha muy endeble en el sentido de que no hay una fuerza. Yo creo que indiscutiblemente Sonnenholzer es el relevo natural de la derecha en un proceso en el cual Nebot está claramente retirada y Lazo también. Pero obviamente hay otras alternativas y este es un proyecto a largo plazo. En todo caso, yo veo con bastante interés el caso de Álvaro Noboa, porque en el Ecuador de hoy que estamos viviendo, yo no creo que esté el clima para un outsider, digamos un outsider que habla en inglés, que vive en Sambo o en Cumbayá o al lado mío en la Vía de la Costa. Yo no veo eso, no veo un outsider, digamos, de esos que aspiraría a la prensa, a algunos sectores, que no es malo. Más veo el clima para un antisistema. ¿Sí? Y quienes configuran o quienes cuadran en esa figura antisistema, se me ocurre el señor Yacu Pérez, y esto tiene una explicación, y el señor Álvaro Noboa, porque Álvaro Noboa sí puede decir: yo soy antisistema, yo no fui parte del correísmo, yo no fui parte del morenismo. Y el otro hecho, y concluyo con esto, es la factura del morenismo es demasiado cara y alguien tiene que pagar esa factura políticamente. A propósito, es realmente sorprendente y sobre todo después de los eventos que se dieron sobre todo en Quito en octubre del 2019, cómo ha escalado en posiciones el movimiento indígena frente al electorado nacional, digamos, su preferencia, ¿no? ¿Qué expectativas está llenando esta representación de Yacu Pérez y Leonida Aldiza en la población? Y por otro lado, ¿ellos tienen la misma base del socialismo del siglo XXI o vendrían a confrontarla? Mire, yo vengo los últimos 15 años recorriendo lo largo y ancho de la América hispana y ya nos hemos encontrado con este tipo de fenómenos políticos. Por ejemplo, a Ollantumala le tenían terror y más allá del tema penal que le corresponde a los abogados o a los juristas, el crecimiento económico del Perú fue extraordinario. Ellos jugaban otras ligas, crecían del 5 al 9%, casi como China. A mí más que lo que digan los políticos me preocupa lo que hacen. Sobre el tema de los hermanos de la CONAIE, como los llamo yo creo que son la alternativa para aquel que es de izquierda, se considera antiliberal, pero no es correísta. Yo conozco un grueso de gente que obviamente es de izquierda, pero no se identifica con el correísmo. Entonces, yo hago la analogía con Guayas. En Guayas, por ejemplo, el que no puede, no quiero o de alguna forma estaba inhabilitado a ser social cristiano, terminaba siendo del PRE, del PRIAN y hoy Creo. Entonces yo creo que los indígenas terminan siendo ese espacio para esa izquierda que no es correísta. Ahora, el otro tema, veamos un poco el personaje. O sea, el tipo anda en bicicleta de bambú, toca el saxofón, casi como Moisés abre las lagunas, le gustan las francesas, digamos, no sé si toma ayahuasca, pero en todo caso es todo un personaje. Y claro, tiene una llegada inclusive a una población, a un segmento de la población que muchos otros ni siquiera lo han tomado en cuenta, como son los millennials, por ejemplo. Total y absoluto. Disculpe, le interrumpa porque usted dio en el clavo. Justo eso es lo que... O sea, si ellos manejan bien su tema, porque alguien me decía, no, es que el 6%... A ver, esto no es un tema cuantitativo. A ver, si vamos bajo esa lógica cuantitativa, Obama, que es el 13% de los afrodescendientes, no era presidente de los Estados Unidos. Yo creo que si Yacu Pérez
tiene también esa característica de poder llegar a los millennials, a estos millennials ninis, a estos millennials que tienen una hojita de marihuana en el pecho, digamos, como collar, a otros que están en la universidad, el que tiene el pelo largo, claro, y el que va a misa, o sea, o el ecologista. Entonces, hay varios segmentos, digamos, de chicos que están ahí y que es un mercado al que creo que si hacen las cosas bien podrían llegar. Ahora, para mí la fórmula es simple. Así como los españoles se aliaron con tribus locales para poder conquistarnos o conquistar a los incas, ellos van a tener que aliarse con mestizos para poder, digamos, conquistar el Ecuador. O sea, si ellos proyectan la elección como algo étnico, como algo plurinacional, están complicados. Yo pensaría que en ese proyecto la única cara indígena debería ser Yacu Pérez. El resto deberían ser mestizos, debería ser gente, digamos, que no esté vinculada, dar señales de moderación al país. Sí, y así como para ellos la Pachamama es sagrada, tienen que entender que la propiedad privada para nosotros por acá es sagrada. Es decir, digamos que tiene que haber lo que yo llamo los mínimos innegociables e imponderables, que son el respeto a la dolarización, el respeto a la propiedad privada, la búsqueda obviamente de acuerdos comerciales, no de TLCs. A mí los TLCs me dan terror, creo que son macabros. Mira el caso de México. Acuerdos comerciales bien negociados, y yo creo que en ese contexto, si dan ese tipo de señales al país de moderación, podría ser un proyecto interesante. Muchísimas gracias. A ustedes. Ya, o sea, bien traducido lo de Osvaldo Moreno, sean señales de moderación. Bien traducido, si mienten. O sea, cambien su discurso en el que no creen, ganan, y ahí ven lo que hacen. ¿Qué tal? El problema es la vara. O sea, a ver, ayer... Osvaldo, el problema es su consejo, que es muy práctico porque es terrible. Renuncien a lo que creen. ¿Usted cree que esta gente va a renunciar a lo que cree? No necesariamente. Ah, por Dios, a la Pachamama van a renunciar a estas cosas metidas en la cabeza. Por 4 siglos de que los enemigos somos nosotros, no, es y de que ellos tienen que tener sus propias naciones. Mire, y nos siguen pasando la factura a usted y a mí, mestizos, usted y yo, de la conquista de los españoles. A mí me parece un discurso perdedor, porque, y esto le digo a todas las personas que nos miran y nos escuchan, nosotros ganamos. Léanse el tratado, la rendición de Ayacucho, donde Sucre vence en Ayacucho, en Perú. Nosotros derrotamos al imperio más poderoso del universo en ese momento, nosotros, financiados de Guayaquil. Por eso yo discrepo con Ciertamente. ¿Qué tiene que ver eso con mi pregunta? Le estoy diciendo, porque este discurso de la conquista ya no existe, porque nosotros derrotamos a España, no España nosotros. Pero ellos siguen creyendo eso. Cuando están en su verdadero hábitat, se les sale, no pueden disimular. Y usted lo que les sugiere, no propone, usted lo que analiza, para tampoco ser exagerado, es que si ellos se moderan, eso fue, o no usé el verbo que usó. Van a tener que hacerlo. Pero eso es fingir, pues eso es mentira. No, creo, es como que... Entonces, they give us the bite, dicen los gringos. Nos dan el anzuelo, enganchamos, botamos y después, clac, ya vivimos eso con Correa una vez. Ya mordí el anzuelo yo en la segunda vuelta en 2006. A mí ayer un amigo suyo, pero no puedo decir el nombre de esa persona, me daba una explicación un poco parecida. O sea, me decía, a ver, hacíamos la analogía. Al menos para quienes nos gustan las ciencias sociales, a usted que le gusta tanto la antropología, y el día que se abre una escuela en Guayaquil se va a matricular seguramente, o mandando a los chicos. Tuve un par de buenos profesores en secundaria, uno de ellos fue Marco Antonio Rodríguez. ¿Ya? Bueno, a quienes nos gustan las ciencias sociales, yo conversaba con él, estamos fascinados. A mí la verdad estoy fascinado, me encantan cualquier proceso social, claro. El proceso de Otto, el proceso de Yaco. ¿Es la selva favorita para usted? No es una selva. Así es. Pero él me decía, Osvaldo, tú y yo somos 2 astrónomos, tú estás viendo el asteroide maravillado y yo soy el cambio que te hace acuerdo que va a chocar con la Tierra. A ver. ¿Y en efecto va a pasar eso? Yo creo que esto es como con los hermanos evangélicos, testigos de Jehová, los libertarios. Yo respeto a todo el mundo. Pero usted deje su Biblia en la casa, usted olvídese, y cuando uno se sienta en el cargo tiene que entender, porque no hay vía, no funciona. A ver, ya, no nos dispersemos. El problema que usted contesta es que se va por 1000 ramas, entonces se desvía del tema central y nos provoca con otros que ciertamente conoce. Una pregunta práctica. Con gusto. Si hoy los socialcristianos le dicen, ya que se ha dicho claramente que los 4 que competían no alcanzan lo que ellos llamaban posibilidades de ganar, para el bien del país, para el bien del partido ya sabemos qué, para el bien del país, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos a Otto? ¿Lanzamos uno de los 4 que es el que mejor posibilidades pueda tener? ¿O nos adherimos a Álvaro Noboa, que son las opciones que están considerando? A ver, usted me busca la lengua, ya ve. A ver, si hablamos de números, ni a Nebot le daban los números. Usted dice que tenía 15, yo discrepo, nunca tenía pasó. 18 a 25. No, a nivel nacional nunca pasó el 8. Ya. Pero bueno, esa es una discusión. Y esa es otra cosa. ¿Qué es que no le daban los números? Usted manejó la candidatura de César Ron, cuando César Ron partía con 6 u 8%. Usted me da la razón entonces. Y por la campaña que tuvo, llegaron a 43%. Y según
mi experiencia, si algunos cantones se hubieran controlado bien, fue candidato a prefecto creo que en 2014, César realmente ganaba. Y los números no le daban. A eso voy. Entonces, no es un tema de números. Yo pienso que el candidato social cristiano, llámese Cristina, llámese Cucalón, es que eso es Ecuador. Llámese Ron. Llámese Cronfle. Llámese Henry Cronfle. Ese partido que nos presenta estas 4 opciones de primera, porque por Dios, o sea, cualquiera puede investigar o googlear de quiénes estoy hablando, y el favorito es no sabemos quién. Cuando poder correr, primero por sobrevivir el partido, porque es fundamental cuando está, o sea, en un momento para mí de relevo natural. Esa no fue mi pregunta. Si está de sobrevivir el partido, desde luego tiene que escoger uno de los 4. La idea es que sobreviva el país. Y para eso hay que evitar, dijo Otto Sonnenholzer aquí ayer, y se lo dijo a Tania Tinoco anteayer, y no lo quiso decir en sus palabras con ella, aquí sí lo dijo, volver a lo mismo, y lo mismo no es el correísmo, él advirtió, es el socialismo del siglo XXI, que tiene distintas caretas en América Latina, pero que es una desgracia. Yo lo quiero mucho, Otto, pero no creo que exista algo peor que el morenismo. Pero en todo caso, dejando eso a un costado, yo creo que un candidato social cristiano propio podría tener opciones en la segunda vuelta, pero deben empezar a creer los propios social cristianos de las cabezas.